Aquí está. Ok. Entonces, habíamos visto la vez pasada, por si no se acuerdan, porque yo no me acordaba, cómo definir variables, ¿no? Habíamos dicho que ponías el nombre de la variable que querías definir del lado izquierdo, luego el valor del lado derecho, y que había cosas que ya traía Python por default, como son números enteros, números decimales, negativos, operaciones como multiplicar, sumar, restar, dividir, elevar al cuadrado, y algunas funciones que estaban definidas en la documentación de la librería estándar de Python que podían encontrar en docs.python.org y que traían la referencia del lenguaje donde podían encontrar todo lo que ya traía por default Python y aparte la referencia de la librería estándar de Python que trae todas las funciones que trae predefinidas, ¿no? Que son, por ejemplo, sacar el valor absoluto, booleanos, que sería verdadero o falso, caracteres, que sería cada letra, floats, que son los números decimales, list, que ya hemos visto que son estos vectores o listas de cosas separadas por comas, dict, que creo que no la hemos visto, a ver. Ok, lo que nunca hemos visto, por ejemplo, son diccionarios, que es otra cosa que también trae por default Python, que es, por ejemplo, si esta casa, en lugar de poner solamente la lista de los metros cuadrados construidos y el número de habitaciones, quisiéramos saber qué es cada cosa, otra manera de definirlo, en lugar de definirlo como una lista, que es esto, sería como un diccionario. La diferencia sería que en lugar de solo una lista de cosas, se abre llaves y entre comillas podemos poner, comillas significa que es texto, ¿no? Entonces podemos poner, por ejemplo, metros cuadrados, dos puntos, el número de metros cuadrados y luego habitaciones, dos puntos, tres, ¿no? La diferencia entre esto y esto, lo voy a separar para que vean. Incluso mejor lo voy a postar en una nueva celda para que no movamos este código. Si yo agrego una nueva celda acá abajo y yo tengo casa como lista y casa como diccionario, hay una diferencia. Si yo imprimo la casa lista e imprimo la casa diccionario, van a ver que me los imprime separados. Si yo quiero acceder a este valor 119, en la lista los índices van del 0 al n-1. Entonces, si esto tiene dos elementos, quiere decir que este es el elemento 0 y este es el elemento 1 y llega hasta n-1. Como tiene dos elementos, pues n-1 es 1, ¿no? O sea, 2 menos 1, 1. Si esto tuviera a lo mejor aquí 8, 10, 15, pues entonces los índices irían, si son 5 elementos, pues irían hasta n-1, que es 4, ¿no? Sería 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, básicamente los elementos se empiezan a contar desde el 0. Entonces, si yo quiero acceder a este elemento 119, lo que tengo que hacer es poner corchetes cuadrados, que significa que quiero acceder a algún elemento, y el índice del elemento, entonces 0, ¿no? Y si está como diccionario y quiero acceder a este 119, lo que tengo que poner es el nombre de la llave, que es esta, ¿no? Entonces, pongo, entre comillas, metros cuadrados. Entonces, ambas maneras me dan el número 119, pero cambia el tipo de colección que estoy formando. Esta colección se llama una lista, ¿no? Y esta colección se llama un diccionario. Y los diccionarios son llave-valor y las listas tienen índices del 0 al n-1, ¿no? ¿Hasta aquí, claro? No, perdón, yo ¿No? no. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, casa lista y casa diccionario? O sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es A el ver, objeto de hacer una lista y no un diccionario o al revés? exacto. Ok, ahí va otra vez. Supongamos que yo tengo contactos de teléfono, ¿no? O sea, quiero guardar los números telefónicos de todos ustedes. Entonces, puedo hacerlo de varias maneras. Una manera sería, por ejemplo, hacer una variable nombre 1 y poner, por ejemplo, Carlos, luego apellido 1, Carmona, ¿no? Número
1, no me sé tu número de memoria, así que me voy a inventar 1, 55, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? Si esto fuera una app de iPhone, por ejemplo, o de Android o lo que Richie, sea, ese es mi número. ¿eh? Ese es mi número. ¿Te imaginas que lo adivine? Estaría cagado. Entonces, ¿qué te decir? Tiri, 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 tiri. Ah, sí. Si esto fuera una app de iPhone, para agregar un nuevo dato estarías, o sea, no se podría, ¿no? Porque tendrías que modificar el código. Entonces, ya no se puede. Ya, en la app de iPhone tú no puedes modificar el código del iPhone. Entonces no podrías agregar uno nuevo, ¿no? Porque el código se compila con la aplicación. O sea, cuando subes la aplicación a la App Store, así se queda congelado el código. Entonces ya, o sea, si metiste este nombre, este apellido, este número, ya no lo puedes cambiar. Ya se quedó así, ¿no? No puedes editar el código. Entonces, esto no es escalable. Tendrías que ya saber desde antes todos los contactos que van a existir en esa app y sería una app inútil, ¿no? Aparte que imposible. Entonces, esto no soluciona el problema. Aparte que esto tampoco te indica qué relación tienen los datos entre ellos, ¿no? Entonces, una manera de hacer esto sería hacer el contacto como una lista. Entonces, hacer contacto 1, poner tus corchetes para decir esto es una lista y entonces poner todos los datos separados por coma, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si después tú tienes que saber, o sea, tú quieres imprimir supongamos que tienes ya tu aplicación y quieres decir bienvenido y el contacto 1, ¿no? O quieres mostrar los detalles del contacto. Está cañón porque tú tendrías que saber en qué índice está cada dato, ¿no? Y si tú por alguna razón quisieras cambiar a que primero estuviera el número y luego los nombres, tendrías que cambiar toda tu aplicación porque antes que estaba primero el nombre y luego el número y tú haces contacto 1, corchete cuadrado 0, lo que eso te regresa pues es este índice, ¿no? Y te sale Carlos. Entonces, a lo mejor tú lo que querías hacer es decir, ok, el contacto es, y luego quién es el contacto, ¿no? Punto format te deja insertar un valor entre las llaves que pongas aquí, ¿no? Entonces, tú dices, ok, yo quiero imprimir cuál es el nombre del contacto, ¿no? El nombre del contacto es este, ¿no? Y estamos accediendo al índice 0, que es Carlos. Entonces, si lo imprimo, pues lo que me va a dar es el nombre del contacto es Carlos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si yo, por alguna razón, cambio el orden de los elementos, pues ya valió. O sea, porque entonces me va a decir el nombre del contacto es 55, ¿no? Entonces no es escalable. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo así o hacerlo como un diccionario? Si yo lo pongo como diccionario, no importa el orden. Entonces puedo poner aquí número, nombre y apellido. Y entonces ya no se accede por índice, sino se accede por el nombre de la llave. Entonces aquí lo pongo contacto 1 nombre. Entonces no importa si el nombre está al principio o... ¿qué pasó aquí? Ah, me falta una comida. Ok. Entonces, no importa si está primero el número o está primero el nombre. O sea, aquí el nombre está en medio, ¿no? Pero yo podría pasarlo, por ejemplo, acá al final. Y como la llave es la misma, no importa en dónde esté, en qué orden lo ponga, siempre va a ser Carlos, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, más o menos. También más o menos. O sea, ¿pero qué estamos haciendo, Rich? Son las cosas básicas de los lenguajes de programación, ¿no? O sea, todos los lenguajes de programación traen cosas como listas, o sea, que son las primeras que vimos. Por ejemplo, tú quieres decir todos los contactos que tienes, ¿no? Entonces ya hiciste tu contacto 1, que sí es un diccionario, tu contacto 2, que a lo mejor es Tamara, ¿no? Y ponemos otro, nada más le cambiamos un número. Entonces, hasta aquí, pues a lo mejor quieres tener la lista de todos los contactos, ¿no? Entonces, a lo mejor haces todos los contactos y entonces ya tienes una lista que contiene todos los contactos que existen, ¿no? Entonces,
son diferentes tipos de colecciones que traen los sistemas operativos, los lenguajes de programación en general. O sea, Java, Python, C, C++, todos traen alguna forma de listas y de diccionarios. Son como las bases de los lenguajes de programación. Entonces, todos traen algún tipo de variables, todos traen algún tipo de colecciones. En el diccionario tenemos categorías. ¿Cómo que tenemos categorías? No te entendí, Andrés. Sí, mi pregunta es si en el diccionario, o sea, cuando tú creas un diccionario, tienes una categoría. Entonces, si cambias el orden, pues ya sabes que va a seguir la categoría. En cambio, Ajá. en una variable, o sea, si lo pones en la otra, en la clase, no sabe, como que el programa, o no sé cómo decirlo, no sabe qué está haciendo, ¿no? O sea, que ve un orden y te da lo que está en ese orden, ¿no? Exacto. Nunca sabe qué está haciendo, ¿eh? Nada más que la Sí, yo diferencia, entiendo, pero tú sí, ¿no? lo mapeas de acá a acá versus o sea, el índice, ¿no? Y por ejemplo, Sí. si tú, hay otras cosas que traen los lenguajes de programación que se llaman loops, ¿no? O ciclos. Entonces, si yo quiero Ujú. pasar por todos los datos del contacto, puedo hacer for, ¿no? Entonces le digo, para la llave for key in contacto 1, ¿no? Ujú. Dime qué hay aquí, ¿no? ¿Cuál es la llave? Entonces, si yo hago esto sobre un diccionario, lo que me imprime es todos los valores que tiene aquí, ¿no? Sí. Nombre, número, apellido. Si yo lo hago sobre una lista, eh, lo que me da son los valores que trae adentro, ¿no? Ah, de acuerdo ya. Cambia también cómo se recorren, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace for es recorrer todos los valores que hay adentro de algo. Entonces, como les digo, ¿no? O sea, suponiendo que vamos a hacer una app que es para guardar contactos. O sea, yo puedo hacer aquí mi clase y digo, ok, esta clase se llama app contactos, ¿no? Literal, vamos a hacer una app. Entonces, como ya les había enseñado en la clase anterior, pues le pones aquí el nombre, ¿no? Entonces, esta app se llama app contactos. Entonces, esa app contactos trae adentro una lista de contactos, ¿no? Que en el momento 1 está vacía. Entonces, inicializo una lista vacía, ¿no? Entonces, yo quiero poder crear una nueva app de contactos. Entonces, sí o sí tengo que definir una nueva función llamada init que traen absolutamente todas las clases, ¿no? Donde yo puedo inicializar esta clase. Entonces, ya habíamos hablado que cuando estamos creando una función dentro de una clase, siempre tiene que llevar self, que representa la app en cuestión, ¿no? Entonces, yo puedo ya inicializar mi lista de contactos con algún tipo de contacto inicial que me hayan pasado. Entonces aquí le voy a poner contactos iniciales. Y entonces aquí me dice, ok, vas a crearme mi lista de contactos con unos contactos iniciales que te voy a dar, ¿no? Entonces, de esta manera, yo ya puedo crear una nueva app. Entonces, pues digo, nueva app igual a app de contactos. Y entonces inicia una nueva app que me va a pedir contactos iniciales. Yo puedo decir, no tengo ningún contacto inicial, entonces le va a pasar una lista vacía. Y si yo quiero ver qué contactos hay dentro de esa app, pues puedo hacer nueva app punto lista de contactos y puedo acceder a los contactos que trae adentro. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, no sé si se acuerdan. O ya Pues, nadie se acuerda. más o menos me acuerdo porque pues ya pasó un poco de tiempo pero digo, si se puede también un poco repasar para refrescar los Sí. conceptos. La idea es no seguir avanzando a menos de que todos lo tengan súper claro, ¿no? Porque si no, ya nos perdemos y ya valió madre de todo. Entonces, es lo que suele pasar en el sistema educativo, ¿no? Que, o sea, se sigue avanzando cuando no ha entendido el 70% de la población. Está cañón. Pero la idea es esto, ¿no? O sea, una clase es básicamente un objeto de programación que relaciona variables con funciones, ¿no? Habíamos hablado que las funciones son, o sea, siempre traen la palabra def, el nombre de lo que hacen. Entonces, por ejemplo, elevar al cuadrado, ¿no? Y luego con lo que van a trabajar, ¿no? Los elementos sobre los que van a trabajar, entonces a lo mejor X y Y, ¿no? Entonces, y luego trae la palabra return. Bueno, vamos a hacer una nueva variable adentro que va a ser resultado igual a X. Ya habíamos dicho que doble por significa elevar a. Y pues para elevar al cuadrado, pues nada más necesitamos un número, ¿no? Que es el que vamos a elevar. Entonces,
elevado a la 2, ¿no? Y luego return, ya habíamos dicho que lo que hace es publicar el resultado que tiene esta función, para que si yo trato de guardar el resultado de esa función en una variable, es qué es lo que se va a guardar en esa variable. Entonces, yo pongo return resultado para que este salga de aquí. Porque si yo creo una variable aquí adentro, por ejemplo, a igual a 5, y yo la quiero acceder afuera, entonces le digo print a. Esta variable está adentro de la función. Vean cómo está aquí el nivel 1 y aquí hay como una sangría, ¿no? Entonces, esta a está adentro de la función elevar al cuadrado. Y aquí el print está al mismo nivel que la función, está afuera igual que la función. Entonces, yo no puedo acceder la a desde afuera de la función. Entonces, si le doy print, me va a decir no está definido. ¿Por qué? Porque la a está aquí adentro, no existe acá afuera. Entonces, para que exista afuera, yo tengo que sacarla con el return. Si yo hago print resultado, tampoco funciona porque el resultado está aquí afuera, ¿no? La única manera en que yo puedo obtener este resultado es llamando a la función, ¿no? Entonces ya le digo, pues el número que quiero elevar al cuadrado es 5. Entonces lo que pasa es que este 5 entra a la función, se convierte en x se eleva al cuadrado, el resultado que es 25 entra aquí y return lo saca de la función y ya se lo pasa a print, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo defina o haga dentro de la función no existe afuera y el valor que yo le pase a return es el valor que va a tener la función cuando la llamo. Entonces, ahora sí yo ya puedo crear una variable, por ejemplo, 5 al cuadrado. Y entonces ahí ya se va a guardar el resultado de mi función y cuando le doy print a 5 al cuadrado, pues ya puedo ver 25, ¿no? Entonces, habíamos hablado que las funciones pues, son simplemente grupos de código que hacen algo en específico, que tienen parámetros, que es con lo que van a trabajar, que yo pues, le paso un parámetro, se guarda ahí en el mismo orden. Si tiene 2 parámetros, pues entonces cada número se va a guardar en ese orden, ¿no? 5, 10. Entonces, a lo mejor en lugar de elevar al cuadrado, puedo hacer elevar a la n, ¿no? Entonces ya es x a la y. Entonces ya no es 5 al cuadrado, ¿no? Es 5 a la n y lo elevo a la n y aquí lo imprimo, ¿no? 5. Y entonces ya me da 5 a la 10, que es este número t, ¿no? Entonces las funciones básicamente agrupan algo en específico, ¿no? Una serie de instrucciones y el return saca de cualquier variable que yo quiera de aquí a ya el resultado general de la función para que lo pueda ocupar afuera de la función. ¿Hasta aquí sí o no? Sí. Sí. ¿Todos seguros? ¿No? Entonces, y luego hablamos que hay Sí. colecciones. Hay 3 tipos de colecciones que son lista, diccionario y conjunto, ¿no? Entonces, una lista está ordenada del 0 al n-1. Entonces, por ejemplo, si yo hago una lista, yo puedo hacer aquí 3, 5, 9, 18, 43, ¿no? Y si yo quiero ver cualquier elemento de la lista, tengo que poner su índice del 0 al n-1. Entonces, si quiero obtener el 9, pues es 0, 1, 2. Entonces, si pongo lista 2 y corro esto, pues, ¿qué está pasando? Me faltó la coma. Lista 2 me pone el 9, ¿no? Porque le pedí el elemento 2. Entonces, 0, 1, 2, pues me da el 9, ¿no? Entonces, una lista es básicamente un grupo de cosas separadas por comas en orden. El conjunto, en lugar de llevar llavecitas, en lugar de llevar corchetes cuadrados, lleva llaves. Y es exactamente lo mismo, nada más que aquí no hay orden. O sea, si yo hago imprimir lista de conjunto 2, me dice, no puedes, ¿no? Porque los conjuntos, set es conjunto en inglés, no soportan índices, ¿no? Entonces, los conjuntos son igual grupos de cosas, pero no tienen orden. ¿Para qué sirve un conjunto entonces? Los conjuntos no tienen elementos repetidos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hago este array,
y le pongo 3 veces 43 y lo imprimo, y luego hago este conjunto y le pongo 3 veces 43, cuando yo imprimo los dos, van a ver que en uno me pone 3, 5, 9, 18, 43, 43, 43, que sería la lista, y en el conjunto me pone 3, 5, 9 y solamente un 43 y no está en orden. ¿Ya vieron? El 18 quedó aquí y el 43 no se repite, ¿no? ¿Sí o no? Hola, hola. Podríamos decir entonces que la Sí, diferencia entre la lista y el conjunto es que en la lista necesariamente llevamos un orden, y en el conjunto es un grupo acumulado de cosas y no lleva un orden en sí, pero cuando se hace el resultado, sí guarda una unidad, o sea, no repite cosas. Ajá. Lo más importante es, la lista tiene orden, ¿no? El conjunto no tiene orden. Y aparte, Ajá. el conjunto solo guarda elementos únicos. Entonces, está padre porque si yo quiero que no se puedan repetir contactos o que no se pueda repetir, hay muchos casos en la vida donde me importa que no se repitan cosas, ¿no? No tener dos veces lo mismo. Por ejemplo, en una lista de reproducción de Spotify, ¿no? Cuando tú tratas de meter algo en una lista de reproducción de Spotify, te pone, ¿estás seguro? Porque esa canción ya la tienes, ¿no? Entonces, en cosas donde yo me importa que no se repita algo, lo meto en un conjunto y si me importa más bien que estén en el orden en el que yo lo metí, uso una lista. Y luego el tercer tipo de colección, pues es el diccionario, que ahí no hay orden, tampoco se pueden repetir las llaves, o sea, yo no puedo poner, por ejemplo, llave A va a ser 5, ¿no? Y llave B va a ser 8, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder el 8, pues tengo que hacer diccionario y entre corchetes llave B, ¿no? Para obtener el 8. Entonces, si yo imprimo esto, pues efectivamente me da ese 8. Pero si yo quiero poner otra vez llave B, ¿no? O sea, y que ahora sea 13, y lo corro, ah, caray. No tendría que haber hecho eso, pero sí lo hizo. Bueno, pero lo que hizo fue sustituirlo, ¿no? O sea, tengo dos veces la llave B, entonces como se va ejecutando de izquierda a derecha, lo hizo 8 y luego como la sustituí, ahora es 13, ¿no? Entonces, pero la idea general es que no se deberían repetir, o sea, no puedo tener dos veces la misma llave, ¿no? Entonces, ahora el 8 pues es llave C, y entonces ya puedo obtener ese 8, ¿no? Pero esa es la diferencia, o sea, digamos, cosas básicas de los lenguajes de programación, funciones, variables y las colecciones que son lista, conjunto y diccionario, ¿no? La lista tiene un orden, el conjunto no tiene orden y solo puede tener elementos únicos, y el diccionario no tiene orden y las cosas se ordenan por llaves en vez de por índices, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya me está quedando más claro. Gracias, Richie. Vale, entonces, si yo quiero obtener un elemento de un conjunto, tengo que usar pop, ¿no? Que básicamente saco un elemento del conjunto. Como en el conjunto no hay índices, sirve también, por ejemplo, para obtener valores aleatorios. Entonces, yo puedo tener aquí una serie de, por ejemplo, yo puedo tener una pelota azul, una roja, una verde y una amarilla. Y si yo quiero sacar una aleatoria, uso pop y entonces cuando le dé play, pues me saca una aleatoria, que en este caso fue la roja, ¿no? La roja pues es la número 1. No tiene, o sea, es totalmente aleatorio. Si yo le vuelvo a dar play, bueno, consistentemente me está dando la roja, pero en teoría me da la que sea, ¿no? O sea, no hay índice. Entonces, aquí hay orden, aquí no hay orden y todos los valores son únicos, y aquí no hay orden, pero los puedo acceder mediante el nombre del valor, ¿no? Oye, Richie, una pregunta. En el lenguaje artificial, ¿qué es una llave? En el lenguaje artificial, que es una llave. No, este lenguaje se llama Python.
No, perdón, en el lenguaje de programación. O sea, porque yo me acuerdo que, no sé si estoy mal, pero llave es como si fuera un archivo. Esta es la llave. Ajá. Los diccionarios son key value, o sea, llave dos puntos valor, ¿no? Entonces, es llave dos puntos valor, llave dos puntos valor, llave dos puntos valor. La llave es cuál es el nombre con el cual se accede a una variable. Ah, porque cuando yo estaba en el INE, por ejemplo, cuando nos mandaban alguna información relativa, por ejemplo, a los representantes de partido nos daban una llave. Por eso te preguntaba, luego abríamos esa llave. Probablemente era como alguna contraseña de encripción o algo así, ¿no? Ajá, sí. Por eso Sí. la estaba yo relacionando con este término que tú nos estás diciendo ahorita de la llave. No, Pero por yo eso- creo que son diferentes, ¿no, maestro? Porque, Sí, por sí. ejemplo, para el SAT, para la firma electrónica, pues evidentemente le dan a uno una llave, una contraseña y otra cosa programada para poder firmar electrónicamente las declaraciones, por ejemplo. Y se llama llave, pero se llama llave, que es lo que pide el IMSS, el ISSSTE, el SAT y demás cuando uno tiene su firma electrónica, pero eso no tiene nada que ver con esta forma de llamar una variable dentro de la programación, creo. Sí, es otro contexto completamente distinto. Ah, está bien. Sí, Gracias. sin problema. Entonces, ya que saben... Ay, Dios. Me serví nuevo. Llevo todo el día hablando. Entonces, ya sabemos que hay variables, que hay funciones, que hay colecciones. La clase es un objeto de programación que agrupa variables con funciones, ¿no? Entonces, las funciones y las variables ya no están aisladas, sino que pertenecen a una clase y se acceden vía la clase. Entonces, en este caso, estamos haciendo una aplicación y esta aplicación, la voy a sacar de aquí para que no esté corriendo todo lo demás que hicimos. Entonces, estamos haciendo una nueva aplicación que es una app de contactos, que su estado interno o su modelo interno es esta lista de contactos y que con esta la puedo crear. Esta función especial que se llama _init sirve para crear algo nuevo, ¿no? Y luego aquí yo tengo self, que representa a sí mismo, o sea, a esta clase, ¿no? Entonces, self es esta clase llamada app de contactos. Entonces, aquí básicamente está diciendo la lista de contactos. Este punto significa lo de la derecha de lo de la izquierda, ¿no? Es la lista de contactos de esta clase, que sería esta de aquí, ¿no? Y estos parámetros son para poder poner algún valor inicial a la hora de crearlo. Entonces, aquí que lo estoy creando esta nueva app de contactos, esto que le estoy pasando aquí va a entrar a los contactos iniciales, se va a quedar en esta variable y se va a guardar como la lista de contactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo pusiera un contacto inicial que fuera Charlie, pues pongo nombre, dos puntos, Carlos, ¿no? Y si esto lo imprimo, entonces esa lista de contactos, aunque la inicié con nada, como yo le estoy dando como contactos iniciales este contacto, esto se va aquí, esto se va aquí, esto se va acá, se guarda acá. Entonces cuando ya la imprimo con esta nueva app, ¿no? Lista de contactos, ya trae estos valores porque son los valores iniciales que le di, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, básicamente, yo puedo crear otra función que sea agregar contacto, ¿no? ¿Ahí alguien escribió? Ah, dice que no, es que sí. Entonces aquí le pongo agregar contacto, voy a hacer otra nueva función, ¿no? Y yo le quiero pasar aquí un nuevo contacto. A lo mejor quiero que el contacto también sea una clase por sí misma. Entonces me puedo crear otra clase, acá arribita, que sea, no tan arribita, que sea la clase contacto. Entonces yo digo, ok, un contacto va a tener un nombre, ¿no? Que va a empezar vacío. Va a tener un apellido que también va a estar vacío.
va a tener un email, ¿no? Que también va a estar vacío. Entonces, todas las clases tienen su función init. Entonces, yo le voy a decir, ok, lo voy a inicializar con un nombre, con un apellido y con un correo. Y los voy a guardar en el estado interno, ¿no? Entonces, digo, ok, el nombre de esta clase es el nombre. ¿Por qué se hacen estos iguales? Esto se pudo haber llamado A, B y C. Entonces, yo tengo que poder hacer a qué parte del estado interno corresponden estas variables iniciales, ¿no? Estas son las variables iniciales. Este es el estado interno permanente, ¿no? Entonces, yo digo, ok, el nombre es A, el apellido es B y el email es C, ¿no? Por eso es que se hace esta equivalencia, para decir, estos valores iniciales corresponden a estas variables internas. No tengo que inicializarlas todas. Yo pude haber puesto, ok, solo va a inicializarse con un email, entonces no lleva ni A ni B. Nada más lleva una variable A y esa variable A es el email, ¿no? O sea, yo puedo definir mi inicialización como lo necesite mi aplicación. Entonces aquí digo, ok, pues no me importa el nombre, con el puro email la hago, ¿no? Entonces aquí para ser un poquito más claros, por eso lo estoy poniendo email, para que no sea tan complicado de entender cuál es la relación. Entonces ya aquí en agregar contacto, yo le puedo dar self, que es esta misma clase en la que estoy, punto lista de contactos, que es mi estado interno, punto append, que significa agregar este contacto, ¿no? Entonces agrego este contacto, que sea el que me van a pasar. Entonces, cuando yo ya voy a usar estas clases, hago, ok, contacto nuevo igual a contacto y entre paréntesis lo que me pide aquí en mi init. Entonces, aquí en mi init me pide el email. Ah, ok, email carloscarmona@gmail. No me sé tu correo, pero lo pongo así, ¿no? Entonces ya, si yo imprimo este nuevo contacto, wow. ¿Qué pasó? Ah, que me pide unos contactos iniciales. Ahí está. Entonces, me imprime esto. ¿Por qué me imprime esto? Me dice, esto es un nuevo objeto. Un objeto es una clase que ya está en la memoria, ¿no? Hasta este punto, esto solo ha existido hipotéticamente. Entonces, es una clase. Una clase es como la plantilla de algo que hipotéticamente puede existir. Pero cuando yo ya estoy creando una nueva y lo estoy guardando en una variable, ya no solo es una clase, sino que ahora es un objeto. Es decir, ya existe en verdad, ya no es hipotético, sino que ya existe dentro de una variable, ¿no? Entonces, un objeto es una clase que ya está en la memoria, que ya existe en una variable. A diferencia de la clase pura, digamos, abstracta, que es el caso hipotético de lo que puede existir, ¿no? Las variables hipotéticas. Entonces, cuando me imprime esto, me imprime la dirección en la memoria. Esto de aquí es la dirección en la memoria. Entonces, quiere decir que en la computadora que está ejecutando este programa, en esta dirección de la RAM está este objeto contacto, ¿no? Pero yo lo que quiero ver son los valores de adentro. O sea, a lo mejor le doy una nueva, ¿cómo era para imprimirlo? Espera. Guión bajo... Es doble guión bajo print. Ah, es doble guión bajo string, ok. O reper. Es string, ok. Entonces, si hacen doble guión bajo str, es también una función especial que imprime este objeto. Entonces, ustedes ya le dan return. Por ejemplo, pueden hacer una nombre, dos puntos esto, apellido, dos puntos esto, email, dos puntos esto. Las llavecitas son placeholders, ¿no? Significa que ahí se va a insertar algo. Entonces ya con format, ustedes pueden insertar los valores aquí en las llavecitas. Entonces ya dicen, ok, va a ser self.nombre. Ya dijimos que self es la clase en la que estoy, que es contacto. Self.nombre, coma self.apellido, coma self.email, ¿no? Entonces ya este nombre de esta clase va a ir aquí, este apellido de esta clase, que es este, va a ir acá, este email de esta clase, que es este, va a ir acá. Entonces ya cuando lo corra, ya me da nombre, nada, porque no le puse ningún nombre, apellido, nada,
E email, carloscarmona@gmail. ¿Por qué? Porque aquí en los valores iniciales puse esto, entonces esto se fue a limit, se fue a email, este email se guardó en el estado interno y cuando aquí lo imprimo con esta función especial llamada str, cuando yo estoy pidiéndole el self email, pues es el que está guardado aquí, que originalmente este era en blanco, pero como en los valores iniciales lo guardé, pues ahora es carloscarmona@gmail, entonces ya se imprime aquí. ¿Sí o no? Gente. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, perdón, es que mi pantalla, como internet no está, Más o menos. me ¿por qué pierdo más? pedacitos, pero luego voy a volver a ver el otro video de todos modos. Pero, Charlie, ¿por qué más o menos? La verdad es que no he podido repasar los videos, pero yo creo que hoy en la tarde-noche le doy como una repasada, porque sí, como que me voy a perder con tantos nuevos conceptos. Vale. O sea, Pero pero estoy siguiendo la clase. esencialmente O se sea, está... lo que entiendo es que estamos haciendo como un programa para hacer una lista de contactos como en una especie de teléfono o una lista, ¿no? Como una Ajá. agenda. Ujú. Una agenda, básicamente. Entonces, pero esencialmente estamos combinando todos los conceptos que hemos visto, ¿no? O sea, esto de aquí, pues, es una variable y esto de aquí es una función. Nada más que estas son funciones especiales. Las funciones especiales de Python siempre empiezan y terminan con doble guión bajo. Entonces, esta función especial lo que hace es crear una nueva clase y esta función lo que hace es que cuando yo le dé print, me imprima algo, o sea, varios valores de los que están adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una variable normal, suponiendo que yo hago variable normal, ¿no? Y esa variable normal tiene directamente, soy una variable normal, y le doy print a esa variable, pues simplemente me sale el valor, ¿no? O sea, soy una variable normal. Porque no tiene nada adentro, pero contacto sí tiene cosas adentro, tiene nombre, apellido e email. Entonces, no, cuando yo le doy print a esta variable, pues me dice, güey, pues es que esta variable tiene 3 variables y tiene funciones, ¿no? ¿Qué parte quieres? Entonces, por eso uso esta función especial str para decirle cómo quiero que me imprima las cosas, ¿no? Entonces, esto de aquí es un placeholder y le estoy diciendo, quiero que me pongas nombre, 2 puntos, este nombre, apellido, 2 puntos, este apellido, email, 2 puntos, este email, ¿no? Yo podría imprimir solo el email, no necesito imprimir todo. O sea, si yo aquí le doy run, ya nada más me sale el email. Aquí no me salió el email porque estos placeholders los ponen en el orden en el que están aquí. Entonces aquí hay 3 variables y un solo placeholder. Entonces necesito quitar los otros placeholders y ya está un placeholder, una variable, entonces ya me sale ahora sí email Carlos Carmona, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ponerle el nombre ahora, puedo hacer contacto nuevo, punto nombre, y ya le puedo poner ahí Carlos, ¿no? Y si lo quiero imprimir, le puedo poner print, contacto nuevo, punto nombre, y ya me sale Carlos, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando con clases, el punto le dice que quiero acceder a una de sus variables internas, que son estas que tiene aquí, ¿no? Entonces tiene nombre, apellido, email, y yo puedo acceder a todas las variables internas utilizando el punto. O sea, yo puedo imprimir contacto nuevo nombre, contacto nuevo apellido, contacto nuevo email, y también, por ejemplo, acá arriba puedo ponerle el apellido utilizando el punto. Entonces, si el punto está del lado izquierdo del igual, lo que hace es guardarlo. Si está del lado derecho o básicamente adentro de una función o cualquier otra cosa que no sea del lado izquierdo de un igual, lo que hace es obtener el valor, ¿no? Entonces, si yo imprimo esto, pues ya me sale Carlos Carmona, ¿no? Porque aquí lo estoy imprimiendo y aquí, como está del lado izquierdo del igual, lo estoy guardando. Entonces, aquí se guarda Carlos y aquí se imprime Carlos, ¿no? ¿Todos cool o no? Sí. Sí, Es súper importante que entiendan las bases porque si seguimos avanzando sin las bases fuertes, va a valer más. Entonces,
sobre variables, funciones, clases, listas, conjuntos, diccionarios, el punto, las comillas. ¿Alguna duda o algo? Yo por el momento no. ¿Todos cool? Pues Yo más o ya menos. más o menos lo estoy agarrando. Es cuestión de darle repasos, ¿no? Lo que tú Sí. dices, el lenguaje y las funciones. Vale, entonces, Oye, Richie, nos mandaste los videos, ¿verdad? Por la... todo está en YouTube. En YouTube. ¿Nos puedes mandar la liga? Si las tienen en el grupo, se las vuelvo a pasar. Ok. Pero, básicamente, o sea, suponiendo otro objeto completamente distinto, ¿no? Me voy a hacer aquí otra clase distinta. Suponiendo que yo tengo un círculo, ¿no? Clase círculo. Entonces, el círculo tiene un valor que es el radio, ¿no? Este radio pues, va a ser 0 porque es el valor inicial. Entonces, si yo quiero crear un nuevo círculo, yo le pongo aquí def init. Esto es como boilerplate, ¿no? O sea, esto es algo que siempre está por default, que es esta función especial init, que es la que crea nuevos círculos, self, que significa esta clase, y ya ustedes le ponen sus valores iniciales, por ejemplo, R, ¿no? Entonces, self.radio, es decir, esta clase, esta variable, igual a R, que es este valor que está entrando inicialmente, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer aquí círculo A igual a círculo y le pongo el valor R, ¿no? Que es 8. Entonces, ya este 8 se pasa aquí, se pasa aquí, se pasa acá y queda guardado acá. Entonces, si lo quiero imprimir, le doy print círculo A punto radio, ¿no? Entonces me imprime el 8. Si quiero hacer otro círculo, por ejemplo, círculo B igual a círculo, le paso el valor, por ejemplo, 12. Entonces, si yo imprimo círculo B, ¿no? Punto radio, entonces ya me da 8 y 12, ¿no? Entonces, básicamente, digo el nombre de la clase que quiero crear, las propiedades que tiene esta clase y cómo se inicializa, cómo se crea uno nuevo. La propiedad de init es que su nombre afuera de la clase, porque aquí está la clase y todo esto está adentro, ¿no? Hay una sangría. Entonces, adentro de la clase, self es esto, ¿no? Si yo hago self afuera, o sea, si yo hago print self, me dice error, ¿no? Porque no está dentro de una clase. Self solo funciona dentro de la clase. Y adentro de la clase significa la clase en la que estoy. Entonces, si yo hago self.radio, significa, ok, estoy en la clase círculo, entonces círculo.radio, el radio que está dentro de círculo, y entonces ya guarda este valor inicial. Init tiene la propiedad de que le puedo poner el nombre de la clase, ¿no? Si yo llamo init afuera, pues tampoco hace nada, ¿no? O sea, si yo la llamo afuera, me dice, o sea, no está definida, ¿no? ¿Init de qué? Init solo existe ahí adentro. Entonces, init tiene la propiedad de que yo le puedo poner el nombre de la clase que estoy tratando de llamar. Y entonces esta clase dice, ok, me están llamando a mí, entonces llamo a init. Entonces, self solo existe aquí adentro, self es círculo, y entonces el primer valor que aparezca después de self es el que pone aquí, que es 8, ¿no? Entonces, esto se guarda acá, que es básicamente esta variable. Y entonces cuando aquí lo imprimo, dice, ok, círculo A, ¿qué es? Pues este círculo. ¿Y el radio quién es? Ah, pues círculo A es un círculo, el radio está aquí adentro. Aquí ya le habían guardado un 8 vía esta función. Entonces este círculo ahorita es 8. Ah, ok, pues imprimimos 8, ¿no? Y lo mismo con círculo B, nada más que ahora el valor es 12, ¿no? Entonces eso me permite utilizar el mismo código. Si se dan cuenta, utilicé el mismo código para dos casos distintos, ¿no? Y para eso se usan las clases, porque yo hago el código una vez y lo puedo utilizar 20.700, ¿no? Y nada más cambiar los valores. Y tener dos variables con dos valores distintos que comparten el mismo código, ¿no? Entonces, si yo ahora quiero sacar, por ejemplo, el área, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado, pues yo digo, ok, quiero el área, ¿no? Entonces, el área recibe self, que es este círculo. Quiero sacar el área de un círculo en específico. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a agarrar pi, que va a ser un valor ya predefinido, 3.14
Vamos a aproximarlo un poquito más. P-values. P-bits. 3.1415 y vamos a agarrar un cachito. Aquí, ¿no? Entonces, vamos a agarrar unos cuantos dígitos de pi y luego vamos a darle return, pues pi por el radio, que sería self.radio, porque estoy dentro de la clase. Entonces, self es este, radio, el radio por pi y este radio al cuadrado, ¿no? Entonces, si quieren para que no haya gran problema, pues radio al cuadrado lo hago primero y luego lo multiplico por pi. Aunque por precedencia siempre va a pasar primero esto, ¿no? Entonces ya tengo aquí que mi función área tiene una variable pi que solo existe aquí adentro. Si yo quiero usar pi aquí afuera, no se puede, ¿no? O sea, está dentro de la clase y adentro de la función. Si yo quisiera incluso acceder dentro de la función, ¿no? Ya sea la clase, no funciona. Si yo quisiera accederla vía círculo B, por ejemplo, tampoco funciona porque solo existe allá adentro, ¿no? Entonces, esta pi existe aquí adentro de la función, pero la puedo multiplicar por el radio que existe aquí, que se le va al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber el área del círculo B, yo le hago print círculo B punto área, paréntesis porque es una función, y entonces cuando le doy play, lo que me imprime es el área de este círculo con radio 12. Yo puedo ejecutar exactamente el mismo código, pero ahora para el círculo A, y entonces lo corro y me da el área del de radio 8 y el área del de radio 12, ¿no? Entonces, lo bonito de las clases es que hago mi código una sola vez, relaciona mis propiedades con mis funciones y yo puedo crear tantos objetos de esa clase como yo quiera y hacer las mismas operaciones y los mismos valores, pero con propiedades distintas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya lo estoy agarrando. Oye, Richie, así de cuates, ¿crees que, por ejemplo, la clase de hoy no pudiéramos avanzar tantísimo y nos das chance como que de refrescar los conceptos? Porque, digo, como no tomamos clase la semana pasada, pues sí, ando un poco en frío. ¿Todos están de acuerdo con ese statement? Sí, sí, está bien. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es que si seguimos, yo creo que sí, va a ser demasiado y sí nos vamos a saturar, ¿eh? O sea, yo ya no, o sea, no le entiendo mucho al orden de cómo se agrupan. O sea, class, log, el radio que significa, o sea, necesito incluso hasta practicarlo, ¿eh? Sí, sin pedo. O sea, por ejemplo, un triángulo, ¿no? O sea, o un rectángulo. O sea, class significa que vas a hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, Es más difícil que teoría del delito esto, ¿eh? Te agarras las propiedades del Creo que rectángulo. sí, Carlos. Por ejemplo, base y altura, ¿no? Pero no tanto como derecho electoral, es así, está. Sí, ya sé. También porque llevan muchos años estudiándolo, ¿no? Esto lo acaban de ver 1 hora o 40 minutos. Pero estas son variables, ¿no? O sea, tú puedes definir las que tú quieras y se pueden llamar como tú quieras. Y igual significa que esto se guarda acá. Como estás en una clase, siempre las inicias en 0 porque este es el valor inicial para todos los rectángulos, ¿no? Y luego tú vas a definir una función que se llama init para ya darle el valor según tu rectángulo específico. Entonces, self significa esta clase. Es simplemente para referirte a esta clase sin tener que poner aquí rectángulo, ¿no? O sea, para que no tengas que poner aquí rectángulo, simplemente pones self, ¿no? Y luego ya pones, por ejemplo, en lugar de base le pones B y en lugar de altura le pones H, ¿no? Y ya aquí dices cuál es cuál. Entonces dices, ok, la base del rectángulo, o sea, base.self, o sea, la base del rectángulo es B, ¿no? Y la base, y la altura del rectángulo es H, ¿no? Y luego entonces cuando ya tú creas un rectángulo nuevo, ya tú dices, ok, rectángulo 1, ¿no? Le pones rectángulo para indicar de qué clase va a ser. Entonces esta llama aquí
Y siempre, siempre, siempre la clase llama esta función que se llama init, porque es la función que crea un rectángulo nuevo. Entonces aquí te dice, ok, para crear un rectángulo nuevo necesitas B y necesitas H. Ok, pues mi base va a ser 5 y mi altura va a ser 7, ¿no? Entonces, como están separados por comas, este se guarda aquí, este se guarda acá, y luego aquí tú le dices cómo es que estos se guardan ya dentro de la clase. Entonces, la B se guarda en la base y la H se guarda en la altura. Entonces, si tú imprimes la altura, por ejemplo, rectángulo 1 punto altura, pues ya te sale... Lo voy a separar para que no se mezcle con los resultados de atrás. Te sale 7. ¿Por qué? Porque 7 se fue para acá, se fue para acá, se fue para acá, se fue para acá. Entonces quedó guardado aquí. Entonces esto inicialmente era 0, pero cuando lo creaste se volvió 7. Entonces cuando lo imprimes es 7, ¿no? Y si tú imprimieras la base, pues entonces es 5, ¿no? Porque estuvo aquí, se fue para acá, se fue para acá, se fue para acá, se fue para acá, ¿no? Entonces tú puedes crear otro rectángulo, y darle otros valores, por ejemplo, 9 y 2, ¿no? Y entonces si tú imprimes la base del otro rectángulo, ¿no? Te sale la base de este, que es 5, ¿no? Y la base del otro rectángulo, que es 9, ¿no? Entonces, básicamente es para poder reutilizar código tantas veces quieras. Tú creas más rectángulos, todos los que necesites, y puedes calcular con el mismo código en diferentes propiedades, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hola, hola. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, estos es como los principios básicos que necesitamos dominar para poder seguir avanzando, ¿no? O sea, variables, funciones, clases, para que ya la siguiente podamos ver ahora sí una red neuronal, porque al final la red neuronal se va a construir de una clase, o sea, es básicamente una clase llamada red neuronal, donde vamos a ir programando nuestras clases que van a ir definiendo nuestras neuronas y nuestras capas y todo, y sobre eso vamos a optimizar, ¿no? Entonces, o sea, como que esto pertenece a Python, no es inteligencia artificial, sino es programación en general, ¿no? Y los mismos conceptos existen en Java, en C, en C++. Entonces, si ustedes entienden este tema de clases, de variables, pueden programar en lo que sea, ¿no? Nada más se fijan cómo se define una función en ese lenguaje, cómo se define una variable en ese lenguaje, y pueden programar en el lenguaje que quieran. Nada más cambia las palabras clave, ¿no? Pues es como aprender un poco de gramática de programación. Básicamente. Y con eso puedes programar en lo que sea. O sea, yo se los enseñé en Python porque es la más limpia, ¿no? Pero si tú buscas cómo define una variable en C++, pues nada más aprendes cómo se escribe en el otro lenguaje, pero es el mismo concepto, ¿no? O cómo se define una función en C++, pues ya, ¿no? Y cómo se define una clase en Java y ya. Entonces, esto es como la programación general y ya O sea, más nos adelante. estás enseñando casi casi a escribir. Pero sí, a escribir en una compu, ¿no? Ok. Y yo veo que lo más complicado es definir las funciones, ¿no? Porque primero hay que tener una idea de lo que quiero para poder establecer qué necesito en la función, ¿no? Exactamente. Sí, y lo cool es que todos son composiciones de cosas, ¿no? Entonces la clase es como el Lego y ya tú adentro de la función puedes incluso llamar funciones de otras clases o crear cosas de otras clases y para hacer funciones más complejas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en la red neuronal? En la red neuronal al final vamos a hacer una regresión lineal, luego unas funciones no lineales, luego la función de costo y vamos a ensamblar todo eso para hacer inteligencia artificial, pero son puras clases, ¿no? Ok. Ok. Entonces, Rich, si quieren, lo dejamos para que no puedan... que esté como matraca, pero ¿crees que me puedas mandar ahorita por el grupo de WhatsApp lo de las clases pasadas para ya repasar y estudiar? Sí, les paso este código, que es como para que lo tengan ahí ejecutable y copiable y todo, y los videos.
Va, Muchas- digo, para mí la lógica tiene todo sentido, pero creo que tal vez si tenemos que estar así de preparados, podríamos, no sé, hacer algunos pequeños ejercicios para poder pasar después a las redes neuronales sin olvidarnos de esto, ¿no? Sí, pues traten de Sobre todo hacer, porque es súper lógico cuando lo ves, pero tal vez como que, o, o algo para recordarlo. traten de hacer sus propias figuras, ¿no? O sea, traten de hacer cuadrado o pirámide o yo qué sé, y calcular pues área, perímetro, volumen de las diferentes cosas, porque es como muy directo hacer esto, ¿no? Ya buscas la fórmula en internet o Me di cuenta que es mucho de práctica, entonces yo creo que, no sé, voy a ponerme a hacer como operaciones, ¿no? De medir la base de, o sea, digamos, el volumen de una esfera, ¿no? O cosas así. tal cual. Sí, háganse un programita de cada, o sea, una clase para sus figuras geométricas y pongan la función de su volumen o lo que sea para que prueben, ¿no? Para que no se concentren en el algoritmo, sino en la gramática, ¿no? Ok, va. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Super. Pues los veo próximo martes, entonces. Un fuerte abrazo hasta España. Fíjense. Bonito Anda día. muy serio. Y eso que yo soy Andrés. Un abrazote. Adiós. Maestra Lupita, un abrazo. Gracias, Richie. Gracias. Gracias, bye. Bonita Saludos tarde. a todos. Tarde.